El mismo día del viernes ya sabía el nombre del tema era portadores de su gloria. Todos, está de moda, mejor dicho, en este tiempo especialmente, acerca de la portabilidad. Aunque ese término tiene que ver generalmente con las redes sociales, con la telefonía, pero todos somos portadores de algo. Algunos a simple vista somos más carismáticos, siempre nos caracterizamos por mostrar algo ante los demás. Algunos se caracterizan por tener mal genio, algunos se caracterizan por ser muy simpáticos, algunos se caracterizan por ser dadivosos, otros se caracterizan por ser lo contrario, pero siempre mostramos algo. Y en el pueblo de Dios, cuando el cristiano viene a los pies de Cristo, es ahí donde comienza esa portabilidad a transformarse, porque la gloria de Dios mora en tu vida, en mi vida, y ese es el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, y el tema del día tiene que ver algo con el arca. Todos escucharon, leyeron acerca del arca del pacto, el arca de la alianza, también se le llama. Pero bueno, Jehová tenía el anhelo de que su pueblo lo conozca, de que sepa acerca de él. Y el anhelo de su pueblo era convocarlos, así como estamos ahora nosotros, pero desde el principio de los tiempos. Y así comenzó, por ejemplo, con Moisés. Él pasó un periodo estando en el desierto, primero 40 años en Egipto, después escapó, se fue al desierto y ahí comenzó, ahí conoció a su esposa y comenzó a trabajar para su suegro. Estuvo 40 años y en esos 40 años tuvo el gran encuentro con el Dios Todopoderoso, con el gran Yo Soy, en la zarza, como todos ya saben. Y ahí es donde él fue ungido, fue reconocido por... Es más, se enteró Moisés cuál era su misión, porque él pensaba que iba a quedarse ahí cuidando las ovejas de su suegro, pero he aquí, para su sorpresa, fue encomendado por el mismísimo Dios Todopoderoso para ser el salvador de su pueblo. Y para él fue una sorpresa total, es más, no quería hacerlo, pero bueno, Jehová de los ejércitos aún así lo envió. Una vez que salieron de Egipto con mano poderosa, se abrió el mar rojo y salieron, entraron al desierto. Pero Jehová quería que todo su pueblo lo conozca a él, porque miren que venían de casi 400 años de esclavitud. Entonces habían desconocido al Dios de los cielos. No lo conocían las costumbres de los egipcios. Es más, todos hacían adobes, ese era su trabajo. Trabajaba para los egipcios en servidumbre. Pero bueno, Jehová quería que lo conozcan. Y esa identidad que Dios despertó en Moisés, en realidad descubrió su identidad, que era hijo del Altísimo. Entonces él por eso tenía ese celo por ser libertador. Por eso también asesinó al egipcio cuando estaba castigando a un judío, porque esa es la sangre comenzó ahí a defender a su pueblo y lo mató y tuvo que escapar. Pero en el desierto subió ahí al Sinaí por ordenanza de Jehová, y ahí recibió las instrucciones para construir el primer templo móvil para que su pueblo se congregue. Y una de las características de este templo era que todo tenía una medida, todo tenía un material específico con el cual tenía que ser construido. Nada era por azar. Había recibido las instrucciones específicas. Mire cómo es el poder de Dios, que le descargó a Moisés los planos en su corazón y en su mente tal cual tenía que ser. Y una vez, cuando él descendió y pasó todo este tema del becerro y todo esto, se pusieron manos a la obra a edificar el templo móvil para que el pueblo de Dios se congregue alrededor y puedan adorar al Dios viviente. Y una de las características era que alrededor del pueblo, del tabernáculo, se mostraban al norte 4 tribus, al sur 4 tribus, al este 4 tribus y al oeste 4 tribus. Había un orden increíble.
sexuales, todo lo que usted se imagina, si lee ahí en la palabra de Dios, a Dios no se le escapó ni una. Había leyes para todo, leyes de convivencia, leyes acerca de la delincuencia, del asesinato, acerca de los préstamos inclusive. Es increíble cómo Jehová se manejó. Ahora bien, construyeron el arca de la alianza donde se posaba la nube, justamente en el lugar santísimo, descendía la columna de fuego y ahí se postraba. Ahora bien, para el pueblo de Dios, el arca de la alianza representaba la presencia de Dios. Representaba también que el mismo Dios estaba visitando a su pueblo, porque era increíble ver una nube de día gigante y una columna de fuego que los guiaba a todos lados, y había un temor en ellos porque sabían que ese era el Dios Todopoderoso. Es más, cuando Jehová descendió al monte Sinaí, el pueblo al principio quería ir, pero después, cuando vieron que descendió con todo su esplendor el Dios Todopoderoso, dijeron: no, nosotros nos quedamos acá, ven tú. No quisieron, porque había un temor que infundía la presencia del Señor. ¿Acaso a ustedes no les pasa que cuando sucede el pecado en sus vidas no sienten temor? Porque el Espíritu Santo te está mostrando que estás en falta. Esa es la función de la gloria de Dios, que te infunde temor para que vos corrijas tu camino. Y ni siquiera hace falta que vos leas a veces la palabra de Dios, ni una voz audible sientas en tu corazón para que corrijas tus pasos, porque es el Espíritu Santo que está obrando, es el termómetro sobre tu vida, cuán santa estás llevándola o cuán pecaminosa está. Y esa es la gloria de Dios. Ahora bien, también otra de las cosas que generaba la presencia del arca traía seguridad. Cuando el pueblo de Dios iba a alguna guerra, llevaban el arca y lo ponían ahí, comenzaban a sonar las trompetas y los cuernos, y el enemigo escuchaba ese rugido de todo un pueblo valeroso que gritaba: aquí está nuestro Jehová. Y ese sonido de los cuernos hacía temblar la tierra, y el enemigo tenía temor, porque decían: el Dios de los israelitas está con ellos. Gloria a Dios. Era por eso tan importante analizar todo lo que hizo Jehová con su pueblo. Todas las ordenanzas que les dio para que construyan tienen un mensaje increíble para el pueblo de Dios en ese entonces y también para nosotros ahora en ese tiempo. Era un privilegio ser israelita, porque el pueblo de Dios tenía una fama a causa de Jehová. Rahab, la ramera, cuando ayudó a los 2 espías a escapar y los escondió, y después hizo un juramento con ellos, porque para que no la matasen y guarden su vida, ella, ¿por qué tuvo temor? Porque ella, a causa del oficio que tenía, venía ahí a ¿cómo se llamaba la ciudad que se me olvidó? Jericó. Era un lugar de comercio, una ciudad gigante. Entonces venían de todas las naciones a comerciar. Y también ella vendía su cuerpo y recibía favores. Y también, obviamente, como buena trabajadora, entre comillas, social, escuchaba lo que los mercaderes le contaban a ella. Y entre esas charlas, supongo que le contaban las maravillas de Jehová, lo que pasaba en Egipto. Y ella se enteraba de todas las maravillas que hacía Jehová en el pasado. Entonces, Jehová era famoso en toda la tierra de ese entonces. Aún extranjeros conocían lo que Jehová hacía con su pueblo. Ahora bien, a lo largo de la historia de la Biblia, teníamos el tabernáculo de Moisés, luego vino el tabernáculo, el templo de David, luego vino el templo de Herodes, y después en este tiempo está el templo. Nosotros somos el templo ambulante. El templo de Moisés se armaba, se desarmaba, pero solo se quedó en el desierto, porque no entró a la tierra prometida. A la tierra prometida entró el arca de la presencia de Jehová.
Pasaron los años en el tiempo de David. David anhelaba construir el templo a Jehová. Y es más, le dio lo mismo que le pasó a Moisés, le dio a David cómo quería que sea edificado su templo. Él consiguió la mayoría de los materiales para construir ese templo, pero le dijo que no iba a construir ese templo porque él derramó sangre. Que su hijo Salomón iba a construir ese templo. Y así fue, pero se lo conoce como el templo de David. Luego, pasan los años, el templo había sido destruido por las invasiones. Luego, en el tiempo de Jesucristo, fue reconstruido por Herodes. Y una vez que Jesucristo, nuestro Señor, ascendió, no me acuerdo si a los 70 años o a los 7 años que partió nuestro Señor, el templo fue destruido casi por completo. Y lo único que queda es el muro de los lamentos. Y es una fracción pequeña de todo el templo, que da a un cementerio del otro lado. Pero eso es otra historia. Gloria al Señor. Nosotros somos templos de Dios. Amén. Podemos leer Deuteronomio capítulo 23, versículos 12 y 14. Deuteronomio 23, versos 12 y 14. Le dice: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Seguimos. Tendrás también entre tus armas una estaca. Presten atención a esto. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Seguimos. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Miren cómo Dios, ya en el tiempo de Moisés, les hablaba de las leyes sanitarias. Cuidaban a su pueblo y cada uno tenía que tener una estaca y tenían que salir afuera, como era desierto, había mucha arena, tenían para ir a hacer sus necesidades, tenían que cavar un hueco con la estaca y cubrir ahí el excremento. ¿Por qué? Dice, podemos ir más atrás, porque Jehová tu Dios paseaba. ¿Dónde está esa parte? Sí, la siguiente. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Esto es literal, mis hermanos. Esto no es algo para que podamos interpretarlo de otra manera, porque Jehová tu Dios anda en medio de ti. Y lo mismo pasa en este tiempo. Lo mismo pasa en nuestra vida. Quiere que mantengamos limpio este templo constantemente. No es fácil. A veces el pecado sucede en la vida de uno, pero lo importante es mantener esa limpieza, mantener este templo limpio. ¿Por qué? Porque como pasaba en ese entonces, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, en nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Y qué dice en 1 Corintios 3, 16, 17? Ya todos lo conocen. 1 Corintios 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, la manera de que nosotros podamos comprender la magnitud de que tenemos que cuidar este templo es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a caminar como Él desea que caminemos, que nos ayude a identificar lo que estamos haciendo mal, porque muchas veces no conocemos, no podemos reconocer lo malo que estamos haciendo, y necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para que este templo no sea puro. ¿Cómo hay una palabra? Blasfemia no es blasfemia. Profana, hay otra palabra más fuerte todavía. Pero bueno, es la idea, para que este templo no sea contaminado, está el Espíritu Santo en ti. Es el que te enciende las luces rojas cuando vos estás en falta. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a 2 de Samuel,
Vamos a entrar en el tema. Segunda de Samuel, capítulo 6. Amén. Digo 6:1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baaná de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el callado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David hasta casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bien, les voy a poner el contexto. En una de las guerras que sostuvo el pueblo de Israel con los filisteos, perdieron la guerra y el arca fue tomada por los filisteos. Los filisteos se llevaron el arca a su ciudad, si no me equivoco, Edom, si no me equivoco. Entonces de ahí que Elí, el sacerdote, quien era el que cuidó a Samuel, había perdido en esa guerra a sus 2 hijos, Fines y Ofni. Fines y no me acuerdo el otro nombre. Había perdido a sus 2 hijos. Y cuando vino el mensajero y le contó que sus hijos habían muerto, y le contó que el arca de la alianza había sido robada, se cayó de espaldas y se desnudó. No murió por el susto, por el dolor de haber perdido a sus hijos. Murió porque la presencia de Jehová había sido robada. ¿A ustedes no les pasó? Por lo menos a mí me pasó. Cuando estaba apartado me dolía el corazón porque sabía que estaba apartado del Señor. Y porque a causa de mis pecados el Espíritu Santo estaba contristado. Imaginen el dolor que sentía Elí, que era sacerdote, aunque no ejercía bien su sacerdocio como correspondía, pero sintió la pérdida del arca, porque era la identidad del pueblo de Israel. Y se murió. Luego, una vez que el arca estaba con los filisteos, ellos lo pusieron ahí en el lugar donde estaba su dios Dagón. ¿Y qué sucedió? Que a la mañana entraron los de ahí, los de esa ciudad, a donde estaba su dios. ¿Y qué pasó? El dios de ellos estaba tirado en el piso y postrado delante del arca de la alianza. Y lo volvieron a poner en su lugar. Y al día siguiente, ¿qué sucedió? Y estaba tirado en el piso, sin manos, sin cabeza. Gloria al Señor. Miren, el Dios Todopoderoso siempre se ha encargado de hacerse valer, por así decirlo, de que crea que Él existe sí o sí. Por eso infundía tanto temor en medio de las naciones. Por eso había escogido a este pueblo que eran los israelitas. Luego, ¿qué pasó? Y esto se va poniendo bueno.
Cuando el arca de la alianza estuvo en medio de los filisteos, comenzaron a enfermarse, comenzaron a tener tumores, cáncer, y se enfermó todo, casi toda la ciudad esa. Y no quisieron, ni se dieron cuenta, porque sabían cuál era la fama del Dios, de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó? Agarraron, construyeron una carroza, lo pusieron sobre unos bueyes y lo mandaron a otra ciudad de ellos. Pero en esta ciudad ya no quisieron. ¿Qué vimos? Ahora quieren el mal para nosotros. No quisieron, porque se enteraron que estaba muriendo mucha gente de la otra ciudad. ¿Y luego qué pasó? Siguieron. El tiempo pasaba y otra vez dijeron, no, debemos de devolver el arca a los judíos. Prepararon esta vez una ofrenda, hicieron tumores de oro, ratones de oro, como ofrenda. Lo cargaron juntamente en el arca y le pusieron como 2 cabezas a los toros para que vayan directo a donde estaban los judíos. Y los largaron. Y estos bueyes llevaban el arca del pacto y así llegaron a la tierra de un tal Josué, que no es el Josué que los metió a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó? Se alegraron. Pero miren lo que pasa acá. De tanto alegría, que algunos tocaron el arca y vieron si estaba completa, por así decirlo, si no le faltaba nada. ¿Y qué pasó? Murieron. ¿Cuántos murieron? 50.000, 70 hombres murieron. Nada más por eso. Miren lo que es. Un montón de gente. Entonces, se enteró David de que había regresado el arca. Gloria a Dios. Y David había ya conquistado otra vez Jerusalén y estaba feliz y gozoso. Entonces dijo, no, tenemos que traer el arca. Y ahí es donde pasa, cuando están trayendo el arca, muere, ¿cómo se llama? Usa, ¿no? Usa, porque los toros tropezaban y como que hacía la manga de cañas, entonces Usa quiso sostener el arca. Eso tiene un mensaje importante. La gloria de Dios no se puede manejar con formas humanas. Cuando hay métodos humanos, la carroza era una estructura, es un vehículo para llevar algo. La iglesia es lo mismo, es un lugar físico. Hay formas, todos los pastores, todos los ministerios tienen una forma de llevar la congregación. Entonces, cuando vos, como pastor, voy a ser yo, no vamos a decir nuestros pastores, yo estoy a cargo de la congregación, comienzo a querer copiar formas de hacer un culto, un servicio, la alabanza, formas, algo que no ha sido aprobado por el Espíritu Santo, voy a empezar a tener problemas. Los toros representan eso a los sacerdotes, especialmente, que no viven ministrando al Señor, sino viven ministrándose a sí mismos. Por eso llevan, como quieren, con rudimentos de hombres, métodos, no sé, hagamos un concierto, vendamos comida, no lo sé, cosas de hombres para llevar a cabo una obra. Y esa no es así la cosa. Es a la manera del Espíritu Santo. Por eso nosotros nos decimos acá que esta es la iglesia del Espíritu Santo. Bien, vamos al principio. Ahí va. Bien. Así estaban llevando a Jerusalén al arca de la alianza. Y no era esa la forma. Mire, la gloria de Dios no se posa sobre cosas, se posa sobre personas. El Espíritu Santo se posa sobre aquel que tiene el llamado. El Espíritu Santo está sobre todos los salvados. Y no se posa sobre una carroza, se posa sobre un hombre. Vamos a otra imagen, por favor. Y ahora vamos a ver esta imagen. Esta es la forma correcta de llevar la gloria de Dios. Esta era. Y David, por la emoción de que recuperaron el
se olvidó cómo estaba establecido que transportasen el arca. Tenían que ser los levitas de la tribu de Coat quienes transporten, hagan este trabajo. Tenía que haber música. Esa era la forma. Y en los hombros, y miren lo que produce llevar en los hombros, en el cuello, produce que tu cuello esté doblado, inclinado hacia un lugar. Eso quiere decir que vos no tenés el control de la situación. Y esto era de puro oro, pesaba un montón. No sé exactamente cuánto pesa, pero en la Biblia lo dice. Pero eso pesaba. Y había una forma, tenían que ponerle esa varilla, 2 varillas para levantar, porque nadie podía tocar el arca con la mano. Por eso Dios usa. Entonces, esta es la forma de llevar, a la manera del Espíritu. Y en este tiempo es a la manera del Espíritu Santo. Todos los que tienen un llamado tienen que aprender, incluido yo, que mi llamado está guiado por el Espíritu Santo. Amén. Que Él me dice cómo tengo que proceder, que Él me levanta. Hay una mala costumbre a veces, y en el afán de todos los que tienen un llamado, que a veces viene alguien nuevo a la congregación, viene con un talento, ponele, no sé, músico o predicador, lo que fuere, siente ese fuego ardiendo en su corazón y viene directamente a la iglesia, a la nueva congregación, a buscar posición. Cuando en realidad vos tenés que venir a buscar ubicación. ¿Y quién te da la ubicación? Es el Espíritu Santo. Y me ha pasado a mí, en otra iglesia yo quería ministrar la alabanza, pero no, me rebotaron, porque yo quería hacer las cosas a mi manera. Y no es así. Porque pensé que yo le decía, mira, yo toco la guitarra, yo canto un poquito más o menos, y dijo, oh sí, lo estábamos esperando, venga, pase. No, me sacaron cortito. Y no es esa la forma. Y todo tiene un tiempo para ser en la vida del Hijo del Hombre. Ahora bien, una vez que murió Usa, ahí entró temor a David. Dijo, no, vamos a llevarla a la casa de ¿quién? De Obed-Edom. Previamente estaba en la casa de Abinadab. Estuvo ahí 20 años. Luego, posteriormente, llevaron a la casa de Obed-Edom, sus nombres. Y ahí estuvo solo 3 meses. 3 meses, y 3 meses fue recontra súper bendecido. Y en los 20 años que estuvo en la casa de Abinadab, no pasó nada. Y Abinadab era levita también. Y Obed-Edom era portero, trabajaba de portero en el templo. Era un servidor que pertenecía también a la tribu de los levitas, por cierto. Pero ¿por qué si los dos son levitas, uno fue bendecido en poco tiempo y el otro no en 20 años? ¿Y por qué no tenían hambre? Abinadab seguramente no tenía hambre, no buscaban, no hacían sacrificio como tenían que hacer, porque el pueblo de Dios estaba pasando por una crisis religiosa en ese tiempo. Seguramente vos estás pasando por un tiempo, en este tiempo, un problema a lo mejor, como decimos, espiritual. No estás buscando tu identidad. Y es por eso que en esa búsqueda parece no pasa nada. ¿Y por qué en 3 meses otros pueblos son bendecidos? Llegan a una congregación y Dios mío comienza a levantarlos, etcétera, etcétera. Porque hay que morir. Y el de los 20 años que está viviendo en la congregación se conoce todo en la iglesia y sigue siendo lo mismo, sigue teniendo la misma vida y no ha prosperado en ningún área. Entonces, cuando llega a la casa de Obed-Edom, se entera David de que había sido prosperado. Entonces dijo, esta es la señal. Ahora sí lo vamos a traer a Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces fue, preparó y vamos a leer el versículo, desde el versículo 1. ¿6:1? ¿Igual? Sí.
¿Cuál? Segunda Samuel 6, 1. Dice que al principio David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que moran los querubines. 30,000 pusieron el arca de Dios sobre un carro. No, quiero ver lo de la alabanza. ¿Dónde está? Se me perdió la cita. Acá está, el 5. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Amados, la presencia de Dios está involucrada la alabanza con la presencia de Dios. Tiene que haber alabanza. David había ordenado que no cesara la alabanza en el templo, que tenía que estar 24 horas la alabanza. Y es más, ahí vimos la fotografía como cuando transportan el arca, siempre estaban los levitas, estaban ahí con la música y estaban haciendo lo que tenían que hacer, ministrar a Dios. Dios habita en medio de la alabanza, dice. Y hemos sentido acá en el avivamiento ya hace 3 semanas un cambio de dirección en la alabanza. No sé si se dieron cuenta. La alabanza está siendo distinta. ¿Por qué? Porque como juntó David a los 30 y algo mil para buscar la presencia de Dios, lo mismo estamos haciendo acá. Estamos todos juntos, reunidos para buscar al Espíritu Santo, para que se manifieste, para que José León Suárez, todos vean la gloria de Jesucristo. Aleluya. Todos juntos. Aleluya. Unos pocos, 30,000 de los miles, de los millones que eran, habían ido a buscar el arca con alabanza, con los mejores instrumentos. Y nosotros, los que estamos en la alabanza, hacemos lo que podemos, venimos a adorar, no venimos a cantar. Aunque quizá algún tiempo yo estuve para cantar, para hacer demostrar en algún momento, y de lo cual me arrepiento, pero ahora ya vengo a ministrar a Dios, porque de ministrar a los hermanos se encarga el Espíritu Santo. Pero tiene que hacer el clic el adorador también en ese asunto. Yo vengo a ministrar, yo estoy ahí en mi asunto y estoy adorando al Señor, aunque estoy concentrado en lo que tengo que hacer, pero estoy adorando. Antes yo me preocupaba qué estaba pasando, estaba chusmeando, qué pasaba. Y eso no era adoración, eso era solamente cantar por cantar. Pero aprendí, por obra y misericordia del Señor, en que lo mejor es ministrar a Dios. Yo ministro a Dios, nosotros los que estamos allá arriba ministramos a Dios y el Espíritu Santo se encarga de ministrar a su pueblo. Y eso es lo que está pasando ahora en este lugar. La alabanza. Ahora, ¿por qué cuando David, es un detalle, por qué cuando David fue a buscar el arca y siguió llevando de la misma manera con los bueyes? Y pasa algo, que cuando no solamente tiene que haber alabanza, también tiene que haber enseñanza. Había levitas, ¿por qué no le dijeron a David? No, David, recuerda cómo nuestros patriarcas llevaban el arca. Entonces, en un ministerio tiene que haber enseñanza, no solamente la música, la enseñanza que traen nuestros pastores, la enseñanza que trae cualquier hermano que está acá al frente. Tiene que haber enseñanza, administración de la palabra de Dios, juntamente con la alabanza. Una cosa no es independiente por sí sola, las dos van al mismo nivel. Porque con la alabanza nosotros venimos a declarar la grandeza de Dios. Desde que entramos, inclusive desde nuestros hogares ya venimos alabando al Señor en la semana y venimos acá ya cargados con alabanza. Entonces venimos a darle acá a Dios Todopoderoso nuestra alabanza, que venga a recibir la alabanza. Y en Apocalipsis habla que hay un ángel que lleva la alabanza. Hay ángeles que llevan las oraciones.
Es un mundo espiritual precioso, amados, pero nosotros tenemos que comprender eso. Por eso es necesario que cada uno sepa cuál es su función en la casa de Dios, para que pueda ministrar conforme a su llamado. Porque también usa a Dios porque no debería ser, porque él no sabía que no podían tocar el arca. Solo los llamados, los escogidos, los levitas podían tocar la presencia, el arca de la alianza. A veces vamos y tocamos y nos queremos meter donde no nos llaman y tenemos problemas, porque después culpamos a los pastores. Pero no, cuando en realidad no nos han llamado, Dios no nos ha llamado a hacer tal cosa. Yo puedo querer estar en los mejores lugares en una congregación, pero si el Espíritu Santo no me llamó, voy a arruinarlo todo, porque el Espíritu Santo te va a parar. ¿Y quién termina ofendiéndose? Es uno, y culpando a los demás. Por eso es necesario que el Espíritu Santo guíe a su pueblo. Habíamos quedado entonces que estaba en la casa de Obed-Edom, y bueno, David fue a buscar el arca. Glorioso, espectacular, se puso feliz, alegre, contento estaba. Y vamos al versículo 13, por favor, 6:13. Y dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios, escuchen esto, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Cada 6 pasos hacía un sacrificio. Imagínense cuánto tardó, cuánto había de distancia de la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, hasta el templo. Y cada 6 pasos, 1, 2, 3, 6, un sacrificio. Y no solamente una oveja, sino un buey. Imagínense cuánto tardó en llegar a Jerusalén. Pero eso tiene una explicación que lo vamos a aplicar en este tiempo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él anda cada vez que caminamos un cierto tiempo en nuestro caminar diario, pecamos. Entonces necesitamos la redención, porque había sacrificio, había muerte y había ahí sangre. En la sangre está la vida, dice la Escritura. Entonces nosotros necesitamos, cada que caminamos, necesitamos ser reconciliados a cada momento con Jesucristo. Necesitamos ser lavados, así como le lavó los pies Jesucristo ¿cómo se llama? A Pedro. Él no quería que le lave los pies, pero le dijo: es necesario, porque si no, no tendrás parte conmigo. Es por eso necesitamos que cada que caminamos, póngale todo el día, y al llegar la noche ponernos a cuenta con el Señor. Es necesario. Entonces, y seguimos. Habían dado 6 pasos el sacrificio, y sacrificó un buey y un carnero engordado. Vamos al 16. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Amados, usted puede saltar de gozo y de alegría acá, usted puede llorar, derramarse en lágrimas, usted puede ministrar una prédica lo más elocuente posible, usted puede cantar, tocar un instrumento lo mejor posible, pero siempre va a haber alguien que lo menosprecie. A Jesucristo lo menospreció, sí, era sin pecado. ¿Cuánto más aquellos que tratan de hacer las cosas para el Señor con mi corazón, lo mejor posible? La propia esposa de David lo menospreciaba, porque él estaba medio desnudo y bailaba y de la alegría y del gozo, pero ella no tenía el corazón de David, porque ella no sabía lo que era perder el arca de la gloria de Dios, porque de esa arca dependía Jerusalén, dependía el Israel. Pero él la menospreció, porque ella pensaba más en la vergüenza que llevaba a su familia por verlo medio desnudo y saltando delante del arca, dando la bienvenida otra vez al arca a Israel.
La palabra de Dios dice: la excelencia de obras produce la envidia de los demás. No me acuerdo bien la cita, pero búsquenlo, lo dice. Yo tuve envidia alguna vez. No digo que los demás me tienen envidia, pero yo sí tuve envidia. Y eso es algo que hay que entregar, a lo que hay que morir, porque necesitamos morir a todas esas cosas que nos estorban. Vamos al verso 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres o a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Después que estamos reunidos acá, hay gozo, el Espíritu Santo se mueve, gloria al Señor, hubo sanidades, hubo milagros, hubo reconciliaciones, el apartado volvió a los pies de Cristo, el pastor predicó espectacularmente ungido ese día, los hermanos de intercesión estuvieron bravísimos, los niños estaba todo lindo. Comimos el pan, que es la palabra de Dios, el maná del cielo. Pero ¿qué pasa? Volvemos a nuestros hogares. Y ahí a veces se va la unción, se queda en la iglesia, a veces la unción, la bendición. Porque ¿qué pasa? En tu casa hay peleas. Y mientras te espera un problema, te espera algo, o una queja, o vos reaccionás a algo. Que no solamente nos dure estando acá entre nosotros, tiene que ser extensivo a nuestros hogares también. Ahora, para terminar, el 23. Y acá esto sí me llamó bastante la atención. Y Mical, dice, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amados, el ser piedra de tropiezo no es bueno dentro de la congregación. Si usted es una de esas personas, si usted no está creciendo a causa de algo en su vida, arrepiéntase, al igual que lo hago yo. Yo no quiero que nada influya en mi crecimiento espiritual. Dice que Mical no tuvo hijos y murió. ¿Único que es? Un fruto. Nosotros como hijos de Dios debemos llevar frutos. Cuando nosotros somos problemáticos en la congregación, por consiguiente lo vamos a hacer en otros lados. Entonces no vamos a llevar frutos. No vamos a llevar frutos. Entonces necesitamos nosotros morir constantemente para que la gloria que nosotros portamos pueda hacer el trabajo que quiere hacer en tu vida. Necesitamos morir. La palabra de Dios dice: el que viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esa cruz es para morir, para crucificar todo el viejo hombre. Esa cruz no es para decir: ay, mi enfermedad, ay, mi pobreza, ay, no. Esa es para morir, para crucificar todo el pecado que usted y yo tenemos. No es para otra cosa, es muerte. La cruz es muerte. Jesucristo murió por todos, pero nosotros debemos morir para nosotros. Porque si no, no vamos a ser bendecidos. Y ese es un hecho. Y así le pasó a Mical. A veces no valoramos el trabajo de nuestros pastores y somos quejosos. Yo lo fui y lo reconozco. Pero el Espíritu Santo hace su buena obra en mi vida. Y ya no soy rebelde, ya no me cuesta mucho envolverme a Él, a la verdad. Cuando me dicen algo los pastores, me puedo molestar un momento, pero a las 2 horas al rato he recapacitado, he sido convencido por el Espíritu Santo. Antes me duraba meses y por eso me fui el año pasado. Porque yo estaba ofendido, porque me habían dicho cosas que hice mal y yo me ofendí y me fui. Y nunca más quise volver acá. Y mírenme acá. Pero ¿saben por qué volví? Porque el Espíritu Santo me convenció. Yo no fui rebelde, quería ser rebelde porque estaba ofendido. Pero no. Dejé mi orgullo, crucifiqué mi orgullo. Dije: Espíritu Santo, bueno, voy a volver. No importa que todo me señale, pero voy a volver. Volví, porque acá es mi lugar. Este es mi lugar, es donde el Espíritu Santo me ha plantado. Y para terminar todo esto,
semillas. La semilla, ¿qué pasa? Se planta en una tierra. Es la iglesia. Uno es plantado por el Espíritu Santo en una iglesia. Esa semilla tiene que morir. ¿Cómo muere cuando es regada por el agua del Espíritu Santo? Tiene que morir para dar vida. Una vez que comienza a crecer esa semilla, comienza a echar raíces. Y cada uno de nosotros debemos echar raíces en una congregación. Por eso hay muchos que van bien, nunca se terminan de establecer, porque no quieren morir. No quieren morir, siempre estamos culpando al pastor. Oh, nuestra iglesia no es de sana doctrina, la típica que se habla. En esa iglesia no me aman, en esa iglesia solo hablan de prosperidad o lo que fuere. No queremos hacernos cargo de nosotros. No. A la primera que nos dicen algo, de contra mí lo ofendemos. Y el culpable son nosotros, obviamente. Pero no. Entonces, echamos raíces con la administración de nuestros pastores, con la administración del Espíritu Santo, con la comunión de los hermanos. Echamos raíces, comienza a crecer la planta, tu vida espiritual va creciendo y comienzas ya se avecina el primer fruto. Gloria a Dios, ya viene la temporada de llevar fruto, de dar fruto, el primer fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Son los frutos del Espíritu Santo, no los frutos de la carne, porque los frutos de la carne abundan, pero los frutos del Espíritu son 9. Son 9 y son del Espíritu Santo. Entonces, como estás muriendo, vas a comenzar a dar frutos y el Espíritu Santo va a poner en tu vida, en tu corazón, para que has sido llamado. Gloria a Dios. Bueno, entonces, para terminar, somos la semilla que está dando frutos. Una vez que estás dando frutos, ya vas a saber tu identidad, para qué te ha llamado el Espíritu Santo en la congregación. Y vas a esperar el tiempo del Espíritu Santo para que te reconozca, para que te levante, para que aparezcas disimuladamente, sin que te des cuenta. Los demás van a comenzar a ver algo en vos. Y van a decir, oh, el Señor ha mandado un siervo, una sierva. No porque te hagas publicidad vos, sino porque el Espíritu Santo se encarga de eso. Él te saca del anonimato, así como lo hizo conmigo, como lo hará con ustedes y como lo hizo con nuestros pastores. Un día estábamos, por así decirlo, en Egipto, como célula. Nos sacó el Dios Todopoderoso. Vimos la nube, se movió y posó en este lugar. Gloria a Dios. La nube se va a volver a mover. ¿Cuándo? No sabemos, pero creo que va a ser pronto. Estemos atentos a cuando la nube se levante y nos lleve a otro lugar. Y ese lugar va a ser para tomar José de los Juárez. Ya empezó, pero está preparándonos a todos los fieles. Gloria al Señor. Así que te invito a que te pongas de pie. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por mis hermanos, por mis pastores. Y amado, yo te pido que ores en este momento ahí en tu lugar, que le pidas perdón al Espíritu Santo si acaso en tu vida hay rebeldía, si acaso en tu vida estás divagando qué hacer de tu vida, a dónde ir, a dónde congregarte. Yo no conozco tu vida, mi hermano, mi hermana. Y si estás siendo tentado quizás para abandonar la congregación, que pasa así como me pasó a mí, te pido que lo reconozcas y le digas, Espíritu Santo, yo quiero hacer tu voluntad. Yo voy a estar donde vos querés que esté. Y ahí voy a ser prosperado, voy a llevar fruto al 100%. Voy a ser levantado cuando tú lo decidas, Espíritu Santo. Yo necesito de ti, Espíritu Santo. Pide perdón ahí en tu corazón si alguna vez hablaste mal en contra de alguien.
cuenta, Señor, porque a causa de esas cosas yo no pude ver la gloria del Señor. Pero el Espíritu Santo, gloria a Dios, te trae la convicción